Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de los sismos de una manera muy sencilla para tener un mayor conocimiento acerca de estos movimientos telúricos. Quien les habla es de Perú y el día 5 de octubre se presentó un sismo de magnitud 6.4 en la provincia de Sullana, en el departamento de Piura, que está en el norte de nuestro país. El IGP, el Instituto Geofísico del Perú, es un organismo descentralizado del Ministerio del Ambiente. Este organismo se encarga de todos los estudios relacionados con la estructura, historia evolutiva y las condiciones físicas de la Tierra. Obviamente aquí en Perú, ¿no? Cuando se produce un sismo a nivel nacional, este organismo se encarga de difundir toda la información relacionada respecto a este sismo, ¿no? Por ejemplo, como el que tenemos en pantalla, ¿no? Podemos ver toda la información respecto al último sismo que se ha dado acá en Perú. Ahora, si nosotros queremos saber más respecto a los sismos y a sus condiciones, en primer lugar debemos de saber qué son las placas tectónicas y los movimientos que éstas producen. Las placas tectónicas son secciones rígidas de la Tierra y constantemente están en movimiento debido a la variación del calor del centro de la Tierra. Existen tres movimientos que producen estas placas tectónicas. Un primer movimiento es al separarse, y cuando ocurre esto, sucede mayormente en el mar. El magma asciende y esto puede ocasionar la erupción de volcanes posteriormente. También tenemos un movimiento que son las placas al juntarse. Si son dos placas continentales, como su mismo nombre lo dice, es porque se ubican dentro de los continentes, estas forman una montaña, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de movimiento que es al juntarse, pero ya no cuando son dos placas continentales, sino cuando es una placa oceánica y una placa continental. Al unirse estas dos placas, la placa oceánica se introduce por debajo de la placa continental y esto produce un fenómeno que se llama subducción, con lo cual esta corteza que se introduce por debajo de la placa continental tiende a fundirse y a liberar calor, y esto es lo que produce los sismos, las erupciones y otros fenómenos. En Perú se encuentra la placa de Nazca y la placa sudamericana. Es por eso que casi toda la costa peruana tiende esta unión de dos placas a generar mayores sismos, ¿no? Es por esta razón que es considerado, según el RNE, toda la costa peruana como una zona de alta intensidad sísmica. Ahora, hay que entender que donde se produce el sismo, a este se le llama foco o hipocentro, pero no debemos de confundirlos con el epicentro, que es mayormente más escuchado en lo que son las noticias o en portales de internet, ¿no? El epicentro, como se puede ver, es el punto de la superficie terrestre, ¿no? Aquí podemos ver que h es la profundidad del foco y esta tiene tres niveles o tres profundidades, ¿no? Tenemos un foco superficial, tenemos un foco intermedio y tenemos un foco profundo. El foco superficial su distancia es menor a 60 kilómetros. El foco intermedio tiene una distancia de 60 a 350 kilómetros y el foco profundo tiene una distancia mayor a 350 kilómetros. Como es en cuestión de relación, mientras el foco sea menos profundo, o sea más superficial, tendrá mucho más impacto en el sismo en las edificaciones, ¿no? Ahora debemos de tener en cuenta dos últimos conceptos, ¿no? El primero, que es la magnitud, y el segundo, que es la intensidad. La magnitud hace referencia al tamaño de un terremoto basado en la energía liberada respecto a la extensión del área de ruptura. Y el segundo es la intensidad, y dependerá de mucho de la distancia a la que se encuentra donde se mide esa intensidad, ¿no? La intensidad se puede medir respecto a la escala de Mercalli y la magnitud se puede medir, o bueno, antes se medía respecto a la escala de Richter, pero hoy en día se mide mediante la escala de momento sísmico. ¿Por qué? Porque es más precisa, ¿no? Con respecto a la magnitud, hay que tener en cuenta que los terremotos o los sismos menores a grado 2 son llamados microterremotos, que los terremotos de grado 3 a 4 son muy poco perceptibles y hacen casi un daño nulo a las estructuras. Cuando ya hablamos de un terremoto de 4.5 a 6, ya se le conoce por un nivel intermedio, donde aquí pueden presentar daños a las estructuras más cercanas a este epicentro, ¿no?
pero cuando ya hablamos de un terremoto de grado 6 a más, son considerados terremotos severos y estos pueden producir daños a 160 kilómetros de distancia del epicentro. Es por ello que el Instituto Geofísico del Perú nos pone un rango de alerta respecto a los terremotos con respecto a su magnitud. Este es un rango de alerta donde, como ya les he explicado, menor a 4 es casi, los daños son imperceptibles, de 4 a 6 puede haber daños y mayores de 6 ya son terremotos que pueden causar muchos daños a las ciudades, ¿no? A ciudades enteras. Ahora, teniendo estos conceptos claros, ya podemos ver en la página del IGP con mayor claridad, ¿no? Entender qué es magnitud, qué es profundidad, qué es el epicentro y podemos entender cuál es la intensidad con la que se ha producido un sismo, ¿no? O un terremoto. Lo importante, y eso hay que tenerlo mucho en cuenta para los que son ingenieros estructurales, es que el sismo no es quien mata personas, sino es la edificación. Y con esto espero que haya sido un video entretenido. Si te gustó el video, suscríbete y muchas gracias.